Ahora sí, estamos en el estudio con una parte de la historia de la radiofonía dorreguense, que es César Macure, y tocayo del emperador romano. De Julio César. Gracias por invitarme, buenas tardes, ¿cómo te va? No, César, muchas gracias a vos por dejar tu programa para venir al mío, que para mí es un gesto muy grande. No, hicimos un crossover, ¿te acordás que te explicaba lo que me era? dijiste, sí. Lo busqué la traducción, Sí. un cruce, ¿no? Un cruce, es un cruce de programas. César, obviamente tenés una trayectoria bastante dilatada en lo que es la radiofonía, pero no todos conocen el origen, sobre todo, viste que el público se renueva. Sí, señor. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, empezó porque yo soy un radiómano empedernido de toda la vida. Yo me crié escuchando radio, no había televisión en la época mía, pero no escuchando radio porque era el único medio, sino que además me gustaba la radio, siempre me gustó la radio. Desde los partidos de fútbol, las peleas de box, el automovilismo, hablando del deporte, hasta los programas culturales, tangueros, el famoso Glostora Tango Club, que era un programa en Radio del Mundo, que después venían los Pérez García, a las 20:15 era 3 tangos, en el Glostora Tango Club, y a las 20:30 los Pérez García, que hay más problema que los Pérez García. Bueno, era una familia que tenía problemas y se transmitía por... Que era una especie un radioteatro. Un radioteatro. Un radioteatro todos los días, de lunes a viernes, que duraba 15 minutos. Una familia, Pedro y Sara eran los padres, y Raúl, no me acuerdo de la chica, y había un tío vago y historia. Bueno, yo me crié con eso. La radio acá fue una quijotada de barda, años 70. 3 de diciembre del 70 empezó la radio. Y como a mí me gustaba, y como Barda sabía que a mí me gustaba, y como habíamos varios que no teníamos esa inclinación, se llamó a concurso, no concurso, sino a presentarse para hacer locución. Una suerte de casting. Exacto, y fuimos, y quedamos 3, que fuimos los que empezamos, 3 varones, las chicas vinieron después, que fuimos los que empezamos ese 3 de diciembre del año 1970 a hacer Helio26 en Carlos Reyes, Carlos Eduardo Reyes, Osvaldo Planes, Pacheca Planes y yo. Ese es el inicio radiofónico acá en Dorrego. ¿Qué programación tenían? La programación era la tanda y la música. Con los operadores, teníamos 3 operadores, Carlito Choraya, el Maripo, el Flaco Chapel y quién era el otro, Scafati. Esa era la programación. Las noticias venían por la teletipo. Explícanos lo que es la teletipo. La teletipo era una máquina que lanzaba permanentemente noticias. Es decir, era un aparato que se cargaba con papel, iba imprimiendo. Y las noticias venían desde lo mismo de Bangladesh, no que hablaba del fútbol ahora, hasta de un choque en Buenos Aires o del resultado de los partidos en España. Era una mezcla oral. Entonces te traían era una especie de telégrafo, pero impreso. Claro. Entonces cada tanto alguien iba y cortaba eso, se cortaban las noticias porque venía esta era de España, esta era de Argentina, esta era de deporte. Se cortaba y te la ponían arriba. Y vos improvisabas, más o menos desechabas lo que te parecía para un informativo, que no era la forma del informativo actual, de cada media hora, eso. Era música y tanda y entrevistas con los personajes de aquella época. Era muy simple. La tanda era el tandero, no era una tanda que tenía en la computadora. El tandero, que eran las propagandas de, qué sé yo, Casagali, Somoza, las de aquella época, y vos la ibas pasando a mano. Claro, la ibas leyendo en vivo. La ibas leyendo en vivo, claro. Absolutamente. Y para elegir un tema, ¿cómo hacían? Porque tenés que embocar el surco justo con la púa. ¿Cómo? Eso lo hacía el operador.
El operador era el canchero. Vos tenías un organigrama, sabías más o menos, ya tenías de acuerdo a tus horarios. Yo, por ejemplo, tuve el programa a la mañana, hizo planes. Yo empecé a las 2 de la tarde, los primeros días, ¿no? Hasta las 7, creo que fue, 5 y pico, 6 y pico, 7. Después Eduardo hacía un programa que ya tenía más invitados. Eduardo era el más periodista de todos en esos comienzos. Hizo un micro que llamó Cita con la Ciudad, que fue muy, muy, muy valorado. Y después teníamos informaciones y la música, el operador ponía el disco y te anunciaba por interno qué tema iba a poner y vos lo decías. Era muy, muy simple. Y la previa, para empezar a saber algo, le hicimos con locutores y personal especializado de LU9 Radio Mar del Plata, que vinieron a ponernos un poco a tono porque no sabíamos nada, absolutamente nada. Nos gustaba, pero ¿viste? Te gustaba manejar, pero primero tenés que saber poner los cambios. Así que, y vinieron de LU9 y bueno, y ese día nos tiramos a la pileta y ahí arrancó. Me dicen que te pregunte por Ramón Ríos. Ramón Ríos, sí, Ramón era un hombre que trabajaba con Barda. Yo trabajé poco lo conocía, pero no estuvo en esos primeros momentos, por lo menos compartiendo conmigo. Pero Ramón Ríos creo que era un técnico que sabía mucho de técnica, porque Barda de técnica tenía mucho, sí, eran limitados, pero Ramón Ríos era un hombre delgadito, bajito, morocho. Tengo un recuerdo así de él, pero me acuerdo de él, pero no tengo un recuerdo de diálogos y profundos con él. Pero me acuerdo, sí. Un precursor de los operadores. Un precursor, claro, un hombre que les dio lecciones a los operadores, pero era en otro mundo. El operador era el operador y nosotros éramos los locutores. Locutores. Y te ibas haciendo y hacías entrevistas y después empezó el tema de las transmisiones de fútbol, pero mucho más adelante. Y yo tuve el primer programa deportivo con Carlitos Madera, Peto Bontempo, Nolo Petersen, y no me acuerdo si me olvido alguno, que me perdone, que se llamó Deporte Verdad, que fue un programa que tuvimos de la tarde de deporte, que hablábamos del fútbol local, invitábamos a los jugadores de acá, y esos fueron nuestros comienzos. Algo del básquet Bahía Blanca, me imagino. Algo del básquet Bahía Blanca. Lo que pasa es que ya el básquet de Bahía Blanca, yo en el 70 ya había vuelto de Bahía Blanca. Yo egresé en el 63 del colegio secundario y yo viví toda la época de gloria de Fred Cabrera y de Lizazo. Claro. Toda. Y por supuesto que eran unos referentes. Beto Cabrera tenía mi edad. Hicimos la revisación juntos con Beto Cabrera, que murió tan joven. Él se salvó porque era hijo único de madre viuda. Ese era. Pero bueno, esa época, 63, 64, los años que yo estuve en Bahía, bueno, después yo me vine, yo trabajaba con mi viejo y la radio era un hobby. No podías vivir de la radio, ¿viste? Así que trabajé 7, 8 meses estable en la radio, después hacía el programa deportivo y hasta muchos años después que retomé la senda, ya muchos años después. Tuviste un impas largo, ¿no? Un impas largo, sí. Sí, ya bueno, yo me casé en el 75, vinieron los chicos, yo después tuve un problema económico muy importante y estaba muy, muy mal y mi señora me incitó a volver a hacer radio y volví con los hermanos Ibarrondo en Máster, está ahí al lado del correo. Ahí me decidí, después de que fue un poco lo que me ayudó a seguir
a seguir viviendo, porque la vida te pega cada golpe que no tenés ni idea. Después estuve acá, en esta FM, y después en la Dorrego. César, hay una particularidad que nosotros en este programa hacemos mucho hincapié, que es en la cuestión de la educación y la formación. Básicamente este es un programa cultural y educativo, pero hago mucho hincapié y me gustaría que cuentes, porque como fuiste parte de los pioneros que empezaron con este proceso, el U26 en su momento era una radioescuela, oficiaba como tal. Exacto. Porque formaba a los locutores antes de que se pongan frente a un micrófono. Sí, señor. Mi papá siempre insiste con que yo estuve 5 años de operador hasta que me tomaron como locutor. ¿A tu papá? Sí. Mira vos. Tuvo 5 años hasta que lo dejaron salir al aire. Y yo también sabía, porque, bueno, como dijiste vos, hacían casting, tomaban examen. Y claro, te tomaban una prueba, es decir, el tono de voz, los gustos de cada uno, ¿viste? No, siempre la palabra la tenía Barda, la última palabra, ¿viste? Que era el director de la radio. Pero nosotros teníamos nuestra influencia. Yo ya te digo, estuve ese poco tiempo, después ya otros locutores, después empezaron a venir las chicas, Mirta Toribio, Maricel, que estuvo muchos años, Mónica y otras mujeres, pero sí, le tomaban un tema de dicción, de leer bien de corrido, cosas elementales, ¿no? Sí, o la famosa anécdota, que no me acuerdo qué periodista fue, que a quién se la adjudican, que le preguntaron, bueno, escribí una nota sobre esto, ¿a favor o en contra? Claro, bueno, usted está contratado, le dijeron eso. Claro, sí. Bueno. Hablaba vos de lo cultural. Yo creo que no soy de los que dice que tiempo pasado fue mejor, pero juego más en ese equipo que en estos, ¿no? Me parece que se respetaba más al oyente en aquellas épocas. Desde el lenguaje, desde las palabras. Yo no digo que una mala palabra sea obviamente. Boludo, por ejemplo, por pero supuesto. no se decían. Pero la desfachatez, la falta de respeto, el jugar internamente, te digo de esta época, ¿no? En esta radio, ahora que están las cámaras, cosas que yo no me gustan, se divierten, y vos sos oyente de radio. Hay que tener en cuenta que vos sos oyente de radio. O estás en tu casa escuchando radio, estás en la cama escuchando la radio, o vas en el auto escuchando la radio. Me parece que por ahí se le ha faltado el respeto. Se juegan de local y no tienen en cuenta al que te da en la tribuna. Sí, en su momento con unos amigos, porque este fenómeno así tipo remisería, que parece que están hablando Absolutamente. Empezó con los programas deportivos y los programas de Chimento. Claro. Ese formato televisivo se trasladó a un formato juvenil, que lo único que hablan es de sus anécdotas sexuales o anécdotas. No salen de esa. No. ¿Vos mirabas los simuladores cuando Sí. ¿Te acordás el capítulo donde aparece un chico? Hay un capítulo donde aparece un chico que viene a pedir ayuda para su hermana, que estaba con problemas de trastornos alimenticios, y aparece el chico vestido con una remera de heavy metal, Marilyn Manson, todo tachas, y le dice: ¿por qué te vestís así, con ese mal gusto? ¿Por rebeldía? Sí, por enfrentar al sistema. Claro. Ahí es donde le dice, bueno, todos el negocio que hay en la rebeldía hace grandes millonarios, y ninguno de esos enfrenta al sistema, viven en barrios privados, dice. Claro. Pero si vos te querés enfrentar al sistema, tenés que vestirte de saco y corbata. Ajá. Yo lo tomo como analogía, porque Claro. obviamente yo no me voy a venir de saco y corbata, pero haciendo un programa que saque un poco de la norma, trato de resistirme a esta ola de chabacanería y mal gusto. Claro. No quiero ser tampoco condenar en su totalidad a los nuevos formatos.
pero estoy más del equipo de donde vos. Claro, uno trata de hacer, yo por lo menos, es muy limitado porque uno está solo. Vos escuchás en las radios, ¿no? El del servicio meteorológico, el locutor, la locutora, el deportiva, cuando vos lo tenés que hacer todo solo. Sí. Un operador y vos. Yo trato de hacer un programa para gente mayor, porque yo soy un hombre mayor, yo tengo 81 años. Entonces, y trato de respetar las normas de aquella vieja radio, con las limitaciones propias mías, por supuesto, pero dentro de esa estructura, que me parece que es la gente que escucha la radio, porque los chicos no sé si escuchan la radio, la miran muchas veces o no sé cómo hacen, pero escuchar radio, no. A mí me dicen que no la escuchan, te dicen, vos sos el que trabaja en la radio, sí, mi abuela te escucha, ¿viste? Pero nada, de ahí no, después saben que uno es de acá porque es nacido y criado. Más que nada uno se da cuenta de que la radio sigue viva porque los laburantes, mientras están laburando, tienen la radio prendida, qué sé yo. El otro día hablaba con un amigo en el gimnasio y dice que no, labura ahí en la planta de Salustri, no, te escuchamos en el laburo. Claro. Otro que, no sé, tiene un comercio y tiene la radio se puesta. Escucha. Mucha música se escucha en la radio, se pone mucha música. Son preferencias, hay horarios también, hay horarios que son proclives para escuchar, para estar más distendido, menos distendido, qué sé yo, pero bueno, esa es un poco la esencia. Hay mucho laburante nocturno que consume mucho radio y no se da este fenómeno acá, pero los tacheros son todos en las ciudades. Sí, yo hace poco fui a Buenos Aires por unos temas de salud que tuvimos y los tacheros sí escuchan FM, escuchan FM. Yo, por ejemplo, escucho un tradicional de radio que también trae ahora a la tarde, que es Fernando Bravo. Fernando Bravo conserva la línea de la vieja radio. Después se ha renovado, están los programas periodísticos, los que van a favor, los que van en contra, ni hablar de la televisión, ¿no? Y bueno, es un poco así. Soy de escuchar mucho el fútbol, bueno, ahora lo veo, ¿no? Pero también cuando puedo escucho transmisiones de fútbol que me gustan. Bueno, con el Mundial, viste que estaban todas adelantadas las transmisiones o retrasadas. Exacto. Era la vieja confiable ponerse una radio. Exacto, era bueno. Para que no te adelanten los goles. Exacto. Pero vos te pones a pensar, hay una escuela, tal vez una nueva escuela de radiofonía, pero si te pones a pensar y la finito, qué sé yo, el programa periodístico de mayor prestigio en Argentina hoy día es Odisea, el del pelado Pagni, y tiene un ritmo de radio. El de Pagni, sí. Tiene un ritmo de radio. Claro. Es un ritmo de radio. Los lunes está, ¿no? Sí, los lunes. Y a mí un programa que me gusta mucho a veces ver los clips antiguos, que creo que son los grandes formadores que puede llegar a tener uno, escuchar a los grandes, pero lo que hacía Badía con Imagen de Radio... Badía fue un monstruo. Badía era un monstruo. Una cosa sensacional. Lástima, se murió muy joven. Sí. Badía es de esa escuela de Carrizo, de Larrea, Fernando Bravo que vino después. Negro Castelo. El Negro Castelo. Yo me acuerdo de Guerrero Martínez. Guerrero Martínez hacía el show del minuto y hacía las pausas que duraban 10, 15 segundos en radio cuando no tenías que... La pausa era imposible en la radio y el Negro lo inventó. Yo te estoy hablando de esa época. Escuchar rapidísimo, a mí que me gustaba el tango, tenía un programa, yo salía, trabajaba y iba a las chacras y tenía una frase en Larrea que parecía que me la decía a mí. Yo estaba llegando a una chacra y te ponía 3 tangos juntos, te decía, no te voy a dejar bajar del auto, decía. Y tenía razón, yo me paraba, abría la tranquera y me quedaba ahí escuchando que pasaron los 3 tangos. Recuerdos, cosas que me pasaron.
Pero aparte el manejo del tiempo, el manejo de la atención, cómo manejar la atención del público, que es una habilidad muy difícil de conseguir. Como también es muy difícil de conseguir el premio Caduceo. Contame cómo fue esa experiencia, cómo llega a vos esto. Mira, explícanos primero qué es y después contanos. Mira, el Caduceo fue en el 72, creo que fue. No, más acá. No, yo ya estaba casado, no fui con Maricel. En referencia, era intendente Sorzano. Sí. Así que miralo. Y 2000. A mí el Caduceo es un premio que entregan en el Colegio de Contadores Públicos. Sí. A mí el que me propuso fue Pucho Arzós. Pucho Arzós, no sé si estaba en Bahía Blanca, en el colegio, o no sé qué. Y bueno, y yo tuve que preparar unos audios. Sí. Para mandar del mi programa de esa época, no me acuerdo si era el Deportivo o el otro más, y se lo di a él, creo que era en cassette en esa época, ¿viste? Y lo llevaron. Y bueno, y ahí escucharon y me dieron el premio. ¿Cómo fue la ceremonia? Hermosa. Siempre había un invitado. El año anterior había estado Fernando Bravo. Ese año estuvo el Chavo Fuchs, como periodista de referencia. Había una locutora que fue la que animó, no me va a acordar el nombre, estuvo con una muy conocida en esa época, después tuvo unos problemas de salud, se retiró. Una ceremonia muy premiaban a todo el país, y en un teatro en La Plata, en pleno centro. ¿Teatro Argentino? No, en el argentino no. Otro. ¿Coliseo Podestá? En el Coliseo Podestá. En ese fue. ¿Sabés que abajo del Coliseo Podestá están los restos del circo criollo, no? No sabía. Ahora te cuento. Bueno, en el Coliseo Podestá había un locutor, esta chica, que no me acuerdo en qué programa estaba, de radio y de televisión también, que fueron los que, después te llamaban, tenías que decir unas palabras, te hacían una pequeña entrevista y te entregaban el premio. Yo tengo el recuerdo, me acompañó Sorzano ese día, yo sabía que iba, y después volví con él, Maricel y yo volvimos con él en el auto, nos trajo y estuvo, en esa época era diputado Di Pasquale, Marcelo Di Pasquale, estuvo también en esa ceremonia. Con Marcelo Di Pasquale tenemos la coincidencia que los dos nacimos un 7 de mayo, yo muchos años antes, y los dos somos de Racing, así que cada vez que nos podemos cruzar hablamos de eso, de Racing. Pero fue un premio importante, un galardón que yo impensado. Vos te imaginás que vos preparás algo desde un pueblo, desde acá, que te lo llevan porque te lo lleva el Pucho Arzós, me lo llevó porque era contador, nada más. Así que lo tengo como un gran... Y gracias por recordarme, ¿no? Tengo casi olvidado el Caduceo. Es un lindo premio. Un lindo premio. No sé si se sigue entregando, ¿no? Realmente desconozco. Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Lo entrega el Colegio de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. Yo digo contadores, ciencias económicas. Se llama Colegio de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. Tiene, la sigla tiene algo que ver con eso. Y nada, pero han premiado a Martín Tetaz, a Juan Micheli, han premiado a tipos grandes. Pero sí, ese año también, no me acuerdo en este momento a quiénes, pero tipos monstruos de la radio y de la televisión, ¿viste? Vos decís, ¿y yo qué hago acá? ¿De qué es como ir a jugar un picadito con Messi, más o menos. Sí, bueno, pero un ratito en primera. un ratito en primera, nada más. Pero bueno, fue también parte por esta trayectoria que me dijiste, con este impasse al medio. También es un premio para tenerlo, decir, se sigue honrando la buena radio, el premio sigue vigente, obviamente que los formatos van cambiando, que hoy por ejemplo hay el Martín Fierro digital. Sí.
Veo que se entregan Martín Fierro a cada rato ahora. Sí. Están los federales, que son del interior, los Martín Fierro tradicionales, los digitales. Martín Fierro de la moda, Martín Fierro de esto, Martín Fierro de una cosa. Y bueno, habrá algún un comercio importante. Habrá un comercio, lógicamente. Sí, obviamente. Y nada, mientras más competencia hay. Y hay, después han empezado las redes sociales, de las cuales no juego, no. para nada, absolutamente nada. Tengo mi WhatsApp con la familia y con algunos amigos, y nada, pero no juego en las redes sociales. Y esto del mundial y las menciones de Argentina y la discriminación y que somos racistas y todas esas cosas, te llegan igual, aunque no estés metido en las redes sociales, te llegan los comentarios. Barbaridades se han dicho. Sí. Y yo tengo la idea de que se escudan en el anonimato y en el poner cualquier nombre, porque nadie dice fulano de tal, DNI tanto. No. Entonces, yo no sé si te lo podrían decir personalmente. No porque te vayas a agarrar a trompada, pero no sé si en una discusión alguno de los tantos que escriben barbaridades de todo, porque se opina de todo ahora también, el famoso Hablemos sin saber está presente. Bueno, no juego y no quiero jugar en las redes sociales. Está perfecto. Nada, pasa que eso básicamente es un mecanismo, yo en algún momento lo he mencionado, es un mecanismo para horadar las democracias. Ajá, estas tecnoburocracias autoritarias que se vienen gestando. Estos son experimentos sociales que empezaron con Víctor Orbán en Hungría, Movimiento Cinque Stelle en Italia, los que bancan a, por ejemplo, el actual vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Sí. Están metidos tipos como Peter Thiel, Elon Musk. Claro. Se llama la ilustración oscura. Mira vos, no sabía. Se llama la ilustración oscura, vienen de la Deep Web, que es la web profunda, la web sin control estatal de ningún tipo. Es donde podés comprar un órgano o un misil atómico. Claro. De ahí se muda todo ese mundo de la discusión y el forobardo, que le digo yo, a Reddit, se muda a Twitter. Claro. Y durante mucho tiempo fueron outsiders. ¿Qué pasó? La democracia republicana y las instituciones de la democracia republicana tiene contrapesos y frenos a apetencias personales y corporativas que pueden llegar a ser, obviamente, totalmente opuestas a los intereses de esos grandes magnates. Claro. Que vienen básicamente de Silicon Valley, y que esto lo ves, si lees a Harari, agarrar cualquier libro de Harari, te vas a dar cuenta, o de Byung-Chul Han, que es un coreano que escribe desde Alemania y hace filosofía contemporánea, que son muy interesantes para mí. Pero donde tomás el libro, por ejemplo, Homo Deus, de Hombres a Dioses, de Byung-Chul Han, en las primeras páginas dice: Peter Thiel dijo, yo voy a vivir para siempre. Creen en el transhumanismo. Ese transhumanismo es como una especie de evolución forzada del ser humano a través de la tecnología, la nanotecnología. Se está hablando de la computación biológica, donde se cultivan neuronas en las computadoras actualmente. Esta biotecnología y esta lectura algorítmica y este control generalizado de las conductas surge de todo este submundo de la Deep Web y las redes sociales. Y este Peter Thiel es uno de los primeros representantes, o el representante más importante de esta ilustración oscura, que hace poco tiempo se descubrió porque simplemente en un error de ciberseguridad se descubrieron las grandes integrantes de una organización internacional de todos estos magnates que van en camino a estas democracias autoritarias manejadas a través de la tecnología. Se descubrieron los miembros, que obviamente son Mark Zuckerberg, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y todo va desde ahí. Y el mecanismo que utilizan es la canalización de la bronca. Canalizan la bronca para poder
derrumbar un sistema que a ellos les es esquivo en sus apetencias, porque ¿qué democracia republicana en sus cabales va a permitir que se legisle en favor de vivir para siempre? Claro. Es ir contra la naturaleza, Claro, es una locura claro, eso. una locura. Bueno, por eso es que se gestan estas... Pero parece que fuera indetenible esto, ¿no? Pareciera que fuera indetenible, pero yo creo que es urgente que cada cual de nosotros desde nuestro radio, desde nuestro radio, metro cuadrado, desde nuestro metro cuadrado haga algo para poner freno a esta ilustración oscura. Por eso es necesario que cada vez más gente lea. Está bien, es aburrido a veces leer libros, pero el libro es interesante. Hay que agarrar los libros de Harari. Son fundamentales agarrar los libros de Harari. Fundamental agarrar los libros de Byung-Chul Han. A mí hace poco me convocaron algunos amigos, sabes que yo tengo mi pertenencia partidaria, que yo no hago proselitismo acá en la radio porque no es lo que me gusta, pero la idea es hacer un conversatorio respecto a este tema más adelante, fuera obviamente del medio, haciéndolo ya como sujeto político, no como sujeto comunicador, claro, sobre toda esta temática que seguramente te estaré invitando para que vayas a presenciar un poco de lo que iremos a hablar en ese momento. Pero básicamente hace razón de un año, cuando creo que lo dije en el aniversario del 25 de mayo del año pasado, que dije que lo viejo funciona, en oposición al algoritmo, a la esfera que nos crea el algoritmo en las redes sociales y en todas las plataformas, que hace que solamente interactuemos con aquellos que piensan y sienten y tienen los mismos intereses que nosotros. Entonces nos aísla, nos creamos nuestra propia isla, y cada isla es diferente en cada sujeto en respecto obviamente a sus consumos, e interconecta a esos diferentes sujetos. La manera de romper esa esfera de hierro que nos crea, ese hierro invisible que nos crea la internet, es a través de lo tradicional, de los libros, de la radio, de la cultura, sí, de la formación y la información. Pero la gente se está volcando mucho a eso. Sí. Hoy escuchaba en una charla informal una mujer en General Madariaga, un pueblo de la sí, provincia, 70 años, sí, viuda. ¿Cómo la delincuencia se mete en esto, no? Sí. Se conectó con Kevin Costner. Sí, la vi. ¿Ah, la viste? Sí. Le entregó 3 millones de pesos en 2 días y el tipo le pedía que vendiera la casa y que se fuera a vivir con él a Santa Marta. Kevin Costner. A una viuda de General Madariaga de 70 años. Menos mal que no sé, alguien la avivó y no vendió la casa, porque estaba recontra entusiasmada, estaba enamorada de Kevin Costner, ¿viste? Pero yo no sé cómo se puede poner freno a esas cosas, porque... Y tiene que haber una legislación. Yo no tengo la menor idea cómo se puede poner freno, ¿no? Se tiene que legislar y tenemos que ir... Hoy, por ejemplo, Peter Thiel está viviendo en Argentina. Ajá. Ah, sí, sí. ¿Qué es lo que quiere de Argentina? Los recursos. Porque la inteligencia artificial es un foso negro de recursos, sobre todo de acuíferos. Por la cantidad de temperatura que levantan los cosos, necesita agua para funcionar, mucha agua. Pero nosotros tenemos la inteligencia artificial de uso doméstico. Palantir, que es esta empresa de Peter Thiel, es la principal contratista del Pentágono. Hoy, las inteligencias artificiales te hacen un bombardeo. Claro. El bombardeo de Irán fue hecho por una inteligencia artificial. De hecho, Cloud, que es la empresa de inteligencia artificial que se utilizó para uno de los bombardeos, no recuerdo si Irak, se opuso a que el gobierno de Trump lo siga haciendo. Obviamente empezó a recibir las presiones por parte del gobierno de Trump para que eso no siga ocurriendo. ¿Y qué pasó? Cloud es la más desarrollada hasta el momento en lo que es generación de texto, de la inteligencia artificial. Cloud se echó para atrás y ¿quién apareció? ChatGPT. Yo quiero, pero la más peligrosa de todas es Palantir. Ahora te mete miedo, entonces. ¿Y sí? A mí, yo no sé, vos sos otra generación, a mí me mete miedo, otro mundo, otra cosa.
aparte se pierde el contacto personal, la charla, todas estas cosas te aíslan a la gente. Exactamente, pero ¿qué es el objetivo? Mantenernos entretenidos, aislados y enojados. Claro. Ahora la política tendría que hacer algo, ¿no? El tema es que la política tiene... la política porque también yo soy tradicional sí. Los políticos son los que nos representan, ¿no? Pero ha habido una infiltración tan grande de esta gente en la política, sí, que ahora están todos metidos en las redes sociales, ¿no? No, pero los mediocres, antes no pasa mucho de los que están ocupando bancas en el Congreso, antes no pasaban de servir el café, y no desmereciendo el trabajador, no, para nada, pero no pasaban de asesores de tercera línea. O sea, y ahora son diputados. Ahora son diputados. Y lo dijo, yo cito palabras de Elisa Carrió. Los gatos pasaron de asesores. Eso lo dijo Elisa Carrió, no lo digo yo. No, escúchame. Yo me acuerdo, era chico, y mi viejo alquilaba una casa de barrio del padre del Negro y de Pepe Barrio en Montermoso. Después se hizo la casa ahí en el mismo barrio. Y arriba de un ropero estaban de Pepe, tenían los libros de sesiones de los años 50. Sí. Y a mí, como me gustaba ese tema, siempre me gustó más o menos, los diálogos y estaban taquigráficos, todo escrito. Palacios, Allende, Frondizi, Balbín, Gioldi, algunos peronistas que ahora en este momento no me acuerdo qué. Un nivel. Y ahora están la chica esta que dice callate gato. Claro. Hay, pero una involución total. Sí, parece una riña de gallos. Claro, la otra que va y saca, desenchufa los controles electrónicos. Sí. Y vos escuchabas con diferencias de criterios, con pensamientos opuestos, pero una educación, una forma de decir, volviendo a lo viejo. Me acuerdo cuando vendían los políticos a Dorrego, en las campañas electorales. En la esquina, frente a la sociedad rural, ahora se paraba el palco que lo ponía Barda, tenían Luxor. Yo lo vi a Frondizi hablar ahí, lo vi a Balbín, lo vi a... Te digo, por decir político, este es un pueblo muy radical, que siempre venían eso, hablándole al pueblo, y vos paradito con tu vieja ahí, tu viejo en la esquina mirándolo. Una cosa que te llamaba la atención, ¿viste? Mira, yo tengo un amigo... Y ahora te aparecen todas estas de cuarta. Yo tengo un amigo que está haciendo el doctorado en la Universidad Autónoma de México en Historia. Y está estudiando la revista Mauta y todo lo que es relacionado a Joaquín Aya de la Torre. Ay, no me puedo acordar el nombre. Bueno, era un líder de la izquierda de Perú. No me puedo acordar ahora el nombre, me va a matar mi amigo. Pero que me enteré hace poco. Dentro del movimiento reformista de 1918 y en relación directa al Partido Socialista, que te atraviesa biográficamente a vos, sí, señor, estaban los libros y la correspondencia de Pablo Lejarraga. Pablo Lejarraga fue uno de los reformistas del 18. Fue una persona de... médico de Bahía. Claro. Mi viejo lo conoció. Sí. La biblioteca, la mayoría de los libros de la biblioteca del del Centro Socialista, de acá de Coronel Dorrego, tenían su propia biblioteca. Un partido, y estamos hablando de un centro socialista que de casualidad debe haber metido algún concejal acá en Dorrego. Una sola vez, cuando mi viejo fue candidato a intendente, sí, entró Narci Fodri de concejal socialista. Fue el único concejal socialista que entró. Mi viejo fue candidato a intendente, esa elección la ganó Cutrín. Claro. Y estamos hablando de un partido, de una expresión minoritaria de la política, aquí en Dorrego, con una biblioteca en la cual se formaban con la vanguardia de... Llegaba a la vanguardia a mi casa toda la semana. Por eso digo, y se formaban con la vanguardia científica, sí, también. Señor. Era todo con evidencia científica. No pasaba el filtro cualquiera en eso. Hablando de... Me acuerdo de las anécdotas, vamos ahí. Sí. Palacio vino una vez a Dorrego, me lo contaba mi viejo, y estuvo en una chacra.
vino Sí. de unos días de vacaciones. Mi viejo, que era socialista, y el intendente era Guillermo Ayub. Nos quedó a los hermanos, más especialmente a Bonnie y a mí, que somos los mayores. Se sentó en una silla de paja mi viejo, Ayub, y estaba Palacio, y la silla de Ayub se desplomó, se rompió y se cayó al suelo, se rompió la silla, ¿viste? La clásica silla de paja. Sí. Y el viejo Palacio dijo: es el peso de la autoridad del intendente de Coronel Dorrego. Mi viejo nos contaba esa anécdota que quedó, Sí. familiarmente quedó para la historia. Sí. Sabía de la avenida de Palacios a Dorrego. En esa, no, eso habrá sido, y Ayub fue el 52, Ayub fue el que inauguró el monumento a Dorrego. Eh. Yo estuve cuando se inauguró el monumento a Dorrego, 50 y pico, sí. Sí, Ayub, bueno, fue Ayub en la famosa, no sé si fueron las elecciones en 51, que llamó Evita a Dorrego y dijo: ¿por qué no puede ganar el peronismo en Dorrego? No podemos, señora, no podemos. Era cuando ganó las elecciones Guillermo Ayub. Guillermo Ayub, de la UCRI. Sí, de la UCRI. Todavía no estaban separados. No, pero él fue de la UCRI. Él fue de la UCRI, luego Sí. se separaron en el 57. Y sabía de la avenida Sí, pero de mi Palacios. viejo lo Sí. fue a visitar con Ayub. Con Ayub. Pero una anécdota dice: el Sí. peso de la autoridad del intendente Sí. de Coronel Dorrego. No, y Se aparte- te tienen que ocurrir semejante frase. Pero aparte, Alfredo a ver, la biblioteca del Senado se llama Alfredo Palacio. No se le iban a poner a cualquiera. Las figuras políticas era, bueno, un poco también la conferencia de Max Weber, que habla del político y del científico. Estaba muy imbricado el rol de uno y del otro. Eran grandes científicos, eran hombres de ciencia. Claro. Hoy son hombres que piensan que la Tierra es plana, muchos, Claro. lamentablemente. Sí. César, Sí, señor. se nos va terminando el Lo- tiempo, Lo que vos digas. pero me gustaría que des un mensaje, porque como yo con mis 35 años, que para mí son muchos, para tantos otros dicen que soy un pibe. No tenés ni idea de Sí, lo poco que son. claro. Bueno, para mis 35 años trato de hacer un programa con seriedad, obviamente, y tratando de modificar mi metro cuadrado, aunque a veces me tomen por loco, tario o lo que sea. Pero a todos aquellos que combaten contra el mal gusto y que necesitan de una manera u otra expresarlo, ¿qué le dirías? Yo le diría que sean auténticos, que sean las personas que son, no las personas que te indican, por ejemplo, en las redes sociales, que tenés que ser. Que sean simples, que sean... Pero me parece que falla, está la base familiar, ¿no? Sí, Es decir, sí. si uno pone en práctica, yo hablo por mí, lo que aprendió de chico, que es el respeto, que es la autoridad del padre, la autoridad de la madre, el compartir, el querer a los que están cerca y saber que te quieren los que están cerca. Y este aparatito, este celular, que te sirva para comunicarte, pero no para muchas cosas más. Porque nos criamos pidiéndole el número a la operadora y tampoco somos tan tarados. Y íbamos a la escuela y lo que decía la maestra era palabra santa. Ahora resulta que le pegan a las maestras, las madres. Sí. Me parece que si no mantenemos esos principios, esa base fundamental, que para mí es fundamental, no nos va a ir del todo bien. Es como en el fútbol, ¿viste? Si vos practicaste en el potrero y aprendiste las mañas en el potrero y todas esas cosas, eso te sirve para llegar a primera. Las cosas van cambiando y bueno, van cambiando, pero me parece que por el respeto, por la educación, por el apreciarse, por querernos un poco más, va la cosa. Excelentes las palabras finales de César. Nosotros... Yo soy César Osvaldo, no Julio César. No sos Julio César. Sos un poco más benévolo,
Ya nos vamos despidiendo. Gracias. Hasta la semana que viene. Vamos a dejar al aire 2 canciones. Una orquesta de tango de las modernas, que se llama La Chicana. Hace un tango que se llama Juguete Rabioso, que a mí me gusta mucho. Es de las pocas orquestas nuevas que hacen canciones originales. Y luego, ahí ya me voy un poco del libreto del que veníamos hasta el momento. Vamos a cerrar con una versión de un tema de Hermética. Es una banda de heavy metal que a mí me gusta mucho. A mis chicos también. Sí. Falleció el baterista esta semana, Pato Strunz. Y bueno, sí, no quiero romper el clima que hemos generado, así que traje una versión acústica de Rama Negra, dúo del tema Vida Impersonal, que va a ir en consonancia en todo lo que hemos hablado. Así que nos despedimos hasta la semana que viene y obviamente, César, te agradezco. No, por favor. Te agradezco el crossover. No, muchísimas gracias. Y un saludo a toda la audiencia, y me olvidé de mencionar que lamentamos lo dije yo y lo habrás dicho vos, la muerte de Elena Gómez, que fue una colega con la que hemos compartido muchas conferencias de prensa. No teníamos una relación muy directa, así personal, pero y el recuerdo para ella no quería dejarlo sin mencionar. Chao. Adhiero completamente, obviamente, el homenaje inicial que le hicimos a Elena, y obviamente este programa en su totalidad va dedicado a su memoria. Hasta la semana que viene.